Hola GX, qué bueno verte en esta transmisión. Recibe un abrazo de toda la familia Tabernáculo de Dios, pero comenta en el en vivo, queremos conocerte, sé bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, sean bienvenidos a su casa, Tabernáculo de Dios, chicos de GX. Pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí, creo que tiene bien poquito que me tocó estar por acá, pero pues qué bueno verles. Quisiera preguntar, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? ¿De a de veras? No, creo que somos puros de casa. Bueno, pues chicos, bienvenidos, qué gusto verles, qué chido. Aquellos que están desde las 6 por el discipulado de Somos Uno. ¿Aguantan otro ratito o qué onda? Híjole, bueno. Pues iniciamos nueva serie y sí estoy un poquito nervioso porque creo que el aperturar la serie siempre es como pues algo que hay que hacer con mucho cuidado, ¿no? Porque damos la pauta para todos los demás temas, pero bueno, a chambear. Bueno, como saben, la serie es acerca del Espíritu Santo, creo que ya por ahí vieron la publicidad, y el título de esta prédica, que me corresponde a mí, la titulé El secreto de la tristeza, y en unos momentos vamos a entender por qué. Entonces, así brevemente quiero mencionarte que el Espíritu Santo es la tercera persona de lo que conocemos como Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vive en cada persona que cree en Jesús y nos da fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Yo sé que en las siguientes prédicas, estoy seguro que las personitas que les toque van a profundizar un poquito más ese tema. Yo no lo hago porque el tema sobre
el Espíritu Santo que a mí me corresponde es algo un poquito diferente. Y les repito, en un momento me van a entender por qué. Pero estamos claros hasta ahí. Entendemos que hoy que vamos o estamos aperturando una serie sobre el Espíritu Santo. Ya le di mucha vuelta. Entonces, chicos, ¿qué pasaría si nos desconectamos por completo de algo que nos mantiene con vida? Pongo un ejemplo. Esas flores, bueno, o ese arreglo, aparentemente se ve vivo, ¿no? O sea, aparentemente aún conserva los colores. Bueno, ya el girasol, sí es girasol, ¿no? De arriba ya se está cansando. Pero esas plantas, en el momento en que fueron cortadas, de donde hayan sido cortadas, desconozco dónde, ya no pueden, o más bien ya no tienen vida. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Les digo, aparentemente se ven bonitas y funcionan de arreglo, pero estas plantas no volverán a florecer o no van a producir más plantas o más flores como esas, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron cortadas de la fuente que los mantenía con vida. Imagínense una rama separada de un árbol, aunque parece que está viva, en realidad está muerta. A mí me ha pasado, ahí por casa de mis papás, luego hay unas, bueno, no está pavimentado y hay muchos terrenos así, pelones, ¿no? Y de repente me tocó en algún momento ver a niños jugando en esos lugares y por alguna razón les gustaba sembrar palitos, o sea, literalmente cortaban una rama de un árbol y la sembraban. O sea, y tú lo ves así como, bueno, yo lo veía así, decía, no manches, ¿quién anda sembrando árboles, no? Pero al cabo de 2, 3 días volví a pasar por ahí y ya el árbol, o bueno, más bien la rama seca, o sea, realmente no era un árbol, era una rama que fue cortada de un árbol y que eventualmente murió. Entonces, me gustaría que me acompañaran, chicos, a Efesios 4:30. Por ahí va a estar apareciendo en la pantalla. Y este versículo, creo que es un versículo que todos en algún momento ya hemos escuchado. Y lo más común es la versión Reina Valera, ¿no? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y creo que durante mucho tiempo, híjole, no puse mi tiempo porque si no luego me paso. Y muchas veces creo que hemos leído este versículo y en muchas otras hemos llegado a romantizar este versículo como algo muy emocional, como, no sé, yo en lo personal cuando leí este versículo me imaginaba literalmente al Espíritu Santo poniéndose triste y así como que, ya no quiero, así, como tú comprenderás, ¿no? Entonces, cuando empiezo como a indagar un poquito más acerca de este versículo, me doy cuenta que realmente hemos, o en mi caso, había romantizado mucho este versículo. Quiero que leamos bueno, yo tengo una versión diferente. Dice, síganme, por favor, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Eso es importante. Eso es lo chido de poder comparar más de una versión. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y date cuenta, cuando leemos hasta el primer punto, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, y agrega un detalle que quizá en la versión Reina Valera no viene y dice, con la forma en que viven. Y eso, créanme, le da una vuelta completa a lo que este versículo significa. Ahora, la palabra contristéis y no contristéis, contristar, es una palabra, está interesante, creo que no se usa, pero mira, contristar, su significado
entristecer o causar pena y aflicción en alguien. El término sugiere una tristeza profunda provocada en alguien, especialmente en contextos donde se tiene una relación cercana o sensible. Entonces, cuando la Biblia nos dice que no contristemos, no entristezcamos al Espíritu Santo, nos está diciendo que no debemos provocarle dolor, no debemos provocarle aflicción, pena. Y me encanta porque este término que encontré menciona que esto se refiere a un contexto donde hay una relación cercana entre dos o más personas, ¿no? En el contexto bíblico, contristar se refiere a entristecer al Espíritu Santo con actitudes, pensamientos o comportamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Ahí para los que están apuntando, esos apuntes les van a servir porque precisamente es en base a ese versículo que se desarrolla este tema. Y quisiera que pudiéramos, más que poner atención, creo que es escuchar y tratar de comprender. Porque créanme, se los decía hace un momento, mucho tiempo yo tenía una idea muy hollywoodesca, muy romantizada acerca de este pasaje, pero realmente es más profundo de lo que aparenta ser. Entonces, creo que muchas veces, por no tener el conocimiento necesario, hacemos cosas buenas que pueden ser malas, o cosas malas, bueno, no, eso no, pero espero se entienda, ¿no? Entonces, me gustaría que oráramos, chicos, acompáñenme, una oración breve. Padre, gracias por esta noche, gracias por cada uno de los jóvenes que hoy están aquí, Señor, representando a las familias que tú has traído a esta casa. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando, que seas tú trayendo el entendimiento necesario a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tumbes cualquier barrera, cualquier obstáculo, cualquier cosa que pueda estar estorbando el que esta palabra, el que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre, que esta noche podamos salir de este lugar, Señor, no con más conocimiento adquirido, sino con más entendimiento acerca de tu Espíritu Santo y de cómo tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues vamos. Para entender esto, chicos, también tenemos que entender ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Yo sé que hay hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace, pero en este caso yo me quiero enfocar en una que es la obra que hace de forma personal en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Referencia al Antiguo Testamento. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. ¿De quién? No nuestra. Quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de ¿quién? De su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Y no sé si me va siguiendo, pero este versículo nos está enseñando o nos muestra que nosotros somos como un espejo. Somos, o más bien, nosotros tenemos que ser como un espejo que refleje
la grandeza de Dios, que refleje su amor, que refleje su bondad, que refleje su misericordia, que refleje su gracia. Pero entendemos que esto no es algo nato, nuestro, ¿ok? Entonces, si lo ponemos en otras palabras, nuestra vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí y de todo aquel que profese ser hijo de Dios, nuestra vida tiene que hablar de la grandeza de Dios. Cuando alguien se tope contigo, si no conoce a Dios, tu vida debería de ser suficiente para que esta persona vea algo de Dios en ese momento. Y es, digo, yo lo leo, lo estudiaba y decía, híjole, qué responsabilidad, o sea, qué difícil, porque honestamente, si no nos conociéramos, y por algún motivo coincidiéramos en algún lugar, no sé, en los tacos o en el súper o no sé, probablemente ni siquiera, muchos no sabríamos que tal o cual es cristiano, o muchos no sabrían o no podrían identificar que yo soy cristiano, ¿sí o no? ¿Por qué no dicen que sí? Pero es cierto, y es triste porque, digo, no es la intención como el señalar, ¿verdad? Tampoco es como que estemos dando nombres, pero ¿quién no ha visto, hablando en general de los que estamos aquí, a otro hermano fuera de la iglesia comportándose de todas las formas menos como cristiano? Pasa, y creo que muchas veces es hasta triste porque dices, oye, a mí me ha pasado en el tráfico, a veces, ¿no? De repente mucha gente cuando el semáforo uno está en amarillo, se cruza así, le mete y pasa. Y yo siempre, ya es amarillo, mejor me paro. Y luego, pareciera que el que está atrás te quiere pasar encima porque te toca el claxon y quién sabe qué dicen, ¿no? Porque a veces llevan el vidrio arriba, no lo sé. Y es chistoso cuando dices tú, caray, y es un hermano de la congregación. Pero bueno, entonces decíamos, nuestras vidas deben mostrar a Dios a los demás como si fuéramos un espejo que refleja su luz, amor y carácter. Ahora, esto pasa, o sea, de verdad, creo que así como tenemos malos ejemplos, también podemos hablar de buenos ejemplos y de muchas personas que tú ves su vida, tú llegas a su casa o convives con ellos por algún motivo y hay algo especial en esas personas que te inspira algo de Dios. Puede ser su trato, tal vez, la forma en la que te habla, la forma en la que te trata, o a lo mejor llegas a casa de alguien y por la forma de brindarte la hospitalidad dices, órale, o sea, esto está fuera de lo habitual, de lo que te topas con cualquier otro extraño, ¿sí o no? Están un poquito apagados, vamos a meterle punch entonces. Esto sí ocurre, chicos. Verdaderamente nosotros podemos reflejar o mostrar esta parte de Dios muchas de las facetas de Dios. El detalle es que no es algo que podamos hacer por cuenta propia. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos reflejar la grandeza de Dios solamente cuando el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros y nos va transformando poco a poco. ¿Entendemos esa parte? Es algo como lo que mencionaba Rodo hoy en el discipulado. Es a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida que mi vida se empieza a parecer más a la de Cristo. Entonces,
no se trata de qué tan bueno puedo yo ser para aparentar ser como Cristo, sino se trata de qué tanto me trabaja en mí el Espíritu Santo que por consecuencia algo bueno pueda brotar de mí. No sé si se entiende esa parte. Ya vamos a avanzar, porque ya quiero llegar a la parte donde los regaño. ¿No es cierto? Entonces, esto ocurre cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, transformándonos poco a poco para que nos parezcamos más a Jesús. Yo lo sé, es un poquito tedioso, porque esto que les estoy comentando es más un principio que debemos entender. Por eso yo les decía, más que llevarnos esto como nueva información adquirida, quisiera que pudiéramos abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo nos haga entender esta parte. Nadie, ni siquiera el pastor, ni siquiera Rodo, y es decir, mucho, nadie puede ser bueno o nadie puede tener frutos buenos si no es mediante la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros de manera personal. Y esa parte, de verdad que yo lo entendía hace poquito, o más bien lo empezaba como a comprender y decía, qué cabezón. O sea, porque de veras es muy de nosotros llegar a pensar que somos buenos, que somos buenas personas, que somos buenos administradores, que somos dadivosos, que somos agradables personas, cuando todo lo bueno, y hablo por mí, si ustedes que conviven de alguna manera directa o indirectamente conmigo, pueden ver algo bueno en Héctor, déjame decirte, no es Héctor, es el Espíritu Santo trabajando en la vida de Héctor. Entonces, no me puedo jactar, no puedo decir, sí es cierto, es que yo soy bien humilde. No, ¿por qué? Porque mi naturaleza es de continuo mal. Mi naturaleza, si yo no tengo al Espíritu Santo, lo primero que mi naturaleza me va a inclinar a hacer es a pecar, es a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entendemos esa parte y es de suma importancia que podamos tomar este principio y verdaderamente guardarlo en nuestro corazón, porque es como una llave que abre una puerta muy importante, y para allá vamos. Ahora, entendemos el principio de que el Espíritu Santo hace su obra en nosotros. ¿Y cuál es su obra o de lo que estamos hablando hoy? El Espíritu Santo nos hace parecernos más a Jesús y menos a nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, ¿sabían que nosotros podemos detener la obra del Espíritu Santo? O sea, quiero que lo analices 2 segundos. ¿Genuinamente sabías que tienes la capacidad de frenar o de detener la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿O eres de los típicos que dicen, yo lo pongo en manos de Dios? O sea, estás acá en el revolcadero y todo, pero me pongo en manos de Dios, como si Dios fuera a hacer todo y simplemente nosotros nada. Porque si al final de cuentas Dios, pensándolo equivocadamente, Dios es todopoderoso, si Él quiere me puede hacer que yo deje de hacer esto, si Él quiere puede quitarme los malos pensamientos, si Él quiere puede evitar que yo robe, ahí para los que, no sé, cleptomaníacos, porque pasa y suena y es incómodo decirlo, pero mucha gente batalla con la cleptomanía, que es robar, tomar lo ajeno. Mucha gente batalla con la pornografía, mucha gente batalla con las adicciones, mucha gente batalla con la lujuria. Entonces, podemos detener la obra del Espíritu Santo. Si eso no fuese así, Primera de Tesalonicenses 5:19 no diría esto.
palabras de Pablo, no detengan la obra del Espíritu. Y Espíritu lo pone con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Pablo nos diría, no detengas al Espíritu si el Espíritu no pudiera ser, o la obra del Espíritu no pudiera ser detenida? Es una advertencia. Ahora, no vamos a entrar, y tampoco es el caso hablar de, pero Dios todo lo puede, o entonces Dios puede crear algo que no puede, algo tan pesado que no pueda soportar. No es el tema hablar de eso, y no es tema de poder. Aquí nosotros no frenamos al Espíritu Santo porque somos más fuertes que Él. Eso sería, o es más bien, completamente absurdo. Pero Primera de Tesalonicenses 5:19 nos enseña que, o más bien nos invita a no detener la obra. Si detenemos la obra del Espíritu Santo, estamos impidiendo que Él nos transforme y que nuestras vidas muestren más a Jesús. Regresemos un poquito a lo que yo les decía. La obra del Espíritu es hacernos más parecidos a Cristo. Y si detenemos su obra, impedimos ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Y cómo detenemos la obra del Espíritu Santo? Cuando elegimos vivir de una forma que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Recuerdas lo que hablábamos de Efesios 4:30 hace unos minutos? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Y casualmente una de las formas de detener la obra de Dios en nuestra vida es vivir de una forma que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, es ahí donde empezamos a entrar ya en materia. Habiendo dicho esto, o haciéndonos ya conscientes de esto, ahora sí viene el secreto de la tristeza. ¿Cuál es ese mentado secreto? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Y el secreto de la tristeza, yo sé que probablemente vas a decir, ya, poco. O así como, ¿para qué tanto show, no? Pero el secreto de la tristeza en el Espíritu Santo es muy simple hasta cierto punto. Y el secreto es que el Espíritu se entristece para entristecernos a nosotros por nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento. Ese es el secreto. Por eso el Espíritu Santo se entristece. Y date cuenta que no es, lo decía al principio, no es un tema romántico. No es que el Espíritu Santo se agüita o se deprime. No, el Espíritu Santo se entristece cuando vivimos de una forma contraria a la voluntad de Dios. Te lo pongo en otras palabras. Al Espíritu Santo le entristece cuando vivimos pecando deliberadamente. Es el pecado. Y te soy muy honesto, estoy cansado o fastidiado de que cuando se trata de hablar con adolescentes, con jóvenes, se evita usar la palabra pecado y le ponemos cuando fallamos, o le ponemos nuestros errores, o le ponemos cualquier palabra que se les pueda ocurrir. Pero creo que el no llamar al pecado por su nombre minimiza el peso de lo que eso implica. Entonces, te decía, al Espíritu Santo se le entristece cuando pecamos. Ahora, Pablo no está diciendo, no entristezcan al Espíritu Santo. Entendemos esa parte, o sea, Pablo está diciendo, no lo entristezcan con su forma de vivir. Entonces,
Una cosa es fallar, es pecar, entristecer al Espíritu Santo. Pero vamos tantito a 2 de Corintios 7:10 para que esto tenga el sentido necesario. 2 de Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, de alguna forma, Dios en su mente, en lo que Él, cuando Él diseñó todo, Él puso de forma intencional, o hizo de forma intencional, o más bien su naturaleza, como el Espíritu Santo también ser Dios. El tema con el pecado no hay medias tintas. Dios odia el pecado, por lo tanto su espíritu odia y detesta el pecado. Entonces es lógico que cuando nosotros pequemos, el Espíritu Santo se entristezca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Eso es lo que Cristo, o es una de los beneficios que nos da la cruz. Cristo muere para perdonar, por el perdón de nuestros pecados. Él se va físicamente, pero nos regala al ayudador, que es el Espíritu Santo. Entonces entendemos que el ser humano, por naturaleza, va a pecar. Y de alguna forma, o más bien sabiéndolo todo, Dios dice, estos cuates no van a dejar de pecar. O sea, el sacrificio limpia sus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Ok? Pero al final de cuentas seguimos pecando. Y si no hay algo, y en este caso no hay alguien que nos haga saber cuándo hemos pecado, entonces ¿cómo creen que estaríamos? Si teniendo al Espíritu Santo pecamos y a veces hasta lo disfrutamos, porque es la neta, ¿sí o no? O sea, nadie me puede decir que pecó llorando. Nadie puede decir, ay, sí, es que yo volví a fumar marihuana, pero fumé llorando. No, en el momento cuando tú te decides a pecar, cuando tú te decides a fornicar, cuando tú te decides a ver pornografía, en ese momento lo disfrutas. Tu cuerpo, tu carne, tu vieja naturaleza disfruta hacer esas cosas. Lo feo viene cuando terminas, porque es solo un momento, pero ese momento lo disfrutamos. Los que hemos pecado y lo reconocemos, sí. Entonces, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a salvación. En otras palabras, cuando pecamos, es bueno para nosotros que el Espíritu Santo se entristezca, porque al vivir en nosotros, cuando Él se entristece, nosotros vamos a sentir esa tristeza que proviene de Dios. Y este versículo nos dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento en nosotros. Yo lo sé, discúlpenme, no es mi intención recitar solamente información, pero es importante, chicos, que entendamos cómo funciona esto, que entendamos de qué forma obra Dios, porque aparentemente pareciera que todo es lícito, no todo me conviene, pero si peco no hay bronca porque recibo perdón. Pero oye, hay un orden, hay una forma en la que Dios nos ayuda a que el pecar no sea algo deliberado, no sea algo constante, no sea algo que rija nuestra forma de vivir. Y ese es el Espíritu Santo.
te decía, una cosa es fallar, es, ok, fui tentado y me agarró solo, lo que sea, y caí, volví a regresar a ese pecado o cometí algo, no sé, digo, para los que estamos casados, podría ser, híjole, pues caí en adulterio, por ahí me dijeron, ¿qué onda perdido? Y cometí el error de contestar y caí, cometí adulterio. Entonces, si en ese momento el Espíritu Santo se entristece, se contrista, y en ese momento nosotros sentimos esa tristeza. No sé quiénes lo han experimentado. Levanta tu mano. Si has experimentado esa tristeza que el Espíritu Santo sí siente y nos hace sentir cuando pecamos. Entonces, cuando es así, fallamos, nos arrepentimos y somos perdonados. Ok, es el nuevo pacto, es la gracia de Jesús obrando en nuestras vidas. Pero una cosa es fallar, descuidarte y regarla. Y otra muy diferente es vivir de tal forma que entristecemos al Espíritu Santo. ¿De qué forma? O sea, una cosa te decía es cuando pecamos en alguna circunstancia, somos tentados, ok. Y otra muy diferente es cuando vivimos cometiendo pecado deliberadamente, cuando vivimos pecando. Te pongo ejemplos. Y te digo esto porque hay cosas que practicamos con tanta frecuencia que ya ni siquiera las consideramos pecado. ¿A qué me refiero? ¿Alguna vez, digo, puede ser reciente o de tiempo atrás, te has enojado con la iglesia? Sí, la iglesia. Yo, por ejemplo, te podría decir, hace algunos años, cuando recién empezaba, salud, recuerdo que me sentía muy mal y sentía muy feo cuando los chavos en la iglesia se organizaban para ir a cenar o para ir a casa de alguien a tomar café o así. Y yo vengo de una cultura donde la regla era, si no te invitan, no pidas. Si no te dicen, ven, no tienes por qué ir. ¿Alguien se identifica con eso? No, esta es otra generación, chavos, no manches. A mí me amarraban con cadena en la mesa del comedor. No, no es cierto. Pero yo venía de esa cultura. Entonces, cuando aquí la cultura es, ¿y qué vamos a hacer? Pues no sé, ¿qué vamos a hacer? No, pues tacos, no, hamburguesas, no, tampoco, no, pues mi casa, órale, va. ¿Y quiénes van? ¿Quieres ir? Vámonos. O sea, ni siquiera era como de que se hiciera una lista de, mira, van a ir solo estos, no, sino que es el que en ese momento esté, vámonos. ¿Sí o no? Muchos se quedaron en la iglesia porque cuando decidieron venir por primera vez, alguien al final del servicio te dijo, ¿sabes qué? Vamos a cenar. Y te jaló. Esa era la cultura, o es la cultura que hay aquí. Y al chocar con mi cultura, pues me ofendí. Yo dije, no, esa iglesia, pura religión. No, qué amor de Cristo, qué familia, nada. Y empecé a hablar en contra, no de las personas, de la iglesia. Y esto es algo que no me lo tienes que decir, pero estoy seguro que en algún momento algo, por más mínimo que sea, te has quejado de la iglesia, de la religiosidad, de la forma en la que se hacen las cosas, de la gente que ponen a predicar, de los líderes. No, es que esa iglesia no se fija qué líderes ponen al rodo, ven, no manches. Perdón, no. Y ahora déjame decirte algo, y ojalá y también
te dé risa, pero santa. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Has escuchado eso? La iglesia es la novia de Cristo, futura esposa. Y déjame decirte algo, yo estoy casado y mi esposa la amo, no porque es perfecta, porque si eres mi amor, no porque es perfecta, la amo porque yo decidí hacerlo, me casé con ella por decisión, nadie me la impuso, así. Para que se rían. Nadie me la impuso. Pero oye, ¿tú crees que si en mi grupo de amigos, vamos a poner a Rodo porque es el que no se ofende, ya me aprendí esa. ¿Te imaginas a Rodo que un día llegue y me dice, oye Héctor, la neta me cae mal Tali, la neta no la soporto, ¿qué se cree? Y pum, 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 empieza a decirme, no sé. Entonces, no. Y él empezara a quejarse de mi esposa. ¿Qué crees que pasaría? Sí, mi amor. ¿Tú crees que yo diría, ay, no, brother, sí te entiendo, sí, tienes razón, sí, es que, no. No. Quiero que se entienda el punto, chicos. Quiero que entendamos eso. Meterte con la esposa de alguien que ama a su esposa y que tiene temor de Dios es generar un problema. Digo, yo no me voy a ir a los golpes, ya lo he golpeado mucho en la vida, pero definitivamente me ofendería. Definitivamente diría, últimamente, ¿quién eres tú? Es mi esposa. Vive conmigo, nos mantenemos juntos, porque trabajamos de lo mismo. Y pues si no te cae bien, como pistache, ábrete, brother. ¿Sí o no? O díganme de los que están casados, ¿estoy mintiendo? ¿Qué me llevaría a mí a hacer? ¿Sabes qué, mi amor? Como este meme, donde mi esposa no es bien recibida, yo tampoco, ¿no? Y es que eso lo dicen con los niños, donde mi hijo no es bien recibido y el niño haciendo así su desastre. No, honestamente, probablemente yo me apartaría de Rodo, porque yo no puedo estar o convivir con gente que habla mal de mi esposa, que se expresa mal. ¿Se entiende esa parte? Entonces dime, ¿por qué crees que Cristo sí lo tolera? ¿Por qué crees que Cristo te derrama gracia y misericordia cuando estás hablando mal de su esposa? Buena, mala, chueca, derecha, con fallas, sin fallas. Es la esposa, la novia de Cristo. Y déjame decirte, tú eres parte de la novia de Cristo. ¿Se entiende esa parte? Les decía, es un poco más profundo. Pero lo practicamos con tanta frecuencia que se nos olvida que es pecado. Estamos tan acostumbrados a juzgar a la iglesia, a señalarla, a marcar los errores, a decir, esto no debería de ser así y esto no debería de ser así. Y lo hemos normalizado, que ya no lo consideramos pecado. ¿Se entiende esa parte? Otra cosa muy común, hablar mal de los demás, hablar chisme de alguien más. Y yo sé, porque también lo he hecho, no, es que yo solo estoy comentando. Es que yo solamente pues te lo platico porque a mí me lo platicaron. No, chicos, no es así. Todos tenemos nuestra lista de pecados. Y el hecho de que algún pecado de alguien sea exhibido no es motivo para estar hablándolo como si fuese tema de interés público, como si fuera política. Oye, y es que ya viste cómo anda. No, sí, me dijeron que
se robó 2 vacas y un becerro. Y no, sí, brother. No, es que eso no se debe hacer. No, hermano, sí, no. Pero bueno, Dios, ¿quién soy yo para juzgar? ¡Hala! Ya te lo comiste con tus zapatos y ¿quién soy yo para juzgar? No, chicos, no. Les dije que quería llegar a esta parte. No, no es así. Y lo hemos normalizado. Levante la mano el que nunca ha estado en una plática donde se hable de alguien que no está presente. Nadie. ¿Y por qué lo normalizamos? Es pecado. Y a veces vivimos, o a veces las relaciones con nuestros amigos se basan en hablar de alguien. Y cuando por algún motivo no hay información nueva, te sientas, se sienta y no, pues así está. No hay tema. Te reto, párale al chisme. Digo, los que lo practiquen, que sé que hay varios. Párale al chisme con esos amigos con los que solo hablas de eso y se vas a quedar sin qué hablar con esa persona. Y es pecado. Es pecado, chicos. Pero ya nos acostumbramos a vivir practicando ese pecado. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que vives. Eso dice la palabra y nos lo dice de forma personal a cada uno. No lo entristezcas con la forma en la que vives. Y ahí solo te estoy mencionando 2, pero te podría hablar también del miedo. Yo estoy seguro, porque los he escuchado, hay muchas personas aquí que tienen la capacidad y tienen el conocimiento para estar enseñando en algún café y verdad. Bueno, en altares no, porque es gente mayor, ¿no? Pero tal vez aquí, desde el púlpito, tienen lo necesario, pero les da miedo pararse enfrente de alguien y hablar. Y es cierto, cuando los discípulos cruzan en una barca y Jesús les dice, luego los alcanzo. Y en eso, de entre la niebla, los discípulos ven que alguien viene caminando sobre el agua y se empiezan a espantar. ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Porque era Jesús. Soy yo, no teman. No teman. O sea, creo que yo me refiero también a cuando el miedo te domina, porque, o sea, no sentir miedo tendríamos que ser robots, pero una cosa es sentir miedo y otra cosa es que el miedo te domine y te haga actuar o no actuar. Entonces, dejar que el miedo nos domine también es pecado, y muchos viven dominados por el miedo del qué va a decir la gente. ¿Sí o no? Y las estoy aventando así suavecitas, porque nos podemos meter a temas: pornografía, fornicación, drogadicción, cleptomanía. O sea, podemos abarcar muchas cosas que pasan en esta casa. Perdónenme. Y sé que muchos dicen, no, es que lo digo por mi casa, porque aquí vivo en un sentido figurado. Y porque yo lo he vivido y hablo primeramente por mí. Entonces, tenemos que empezar a llamar a las cosas como son. Y el pecado aquí en China, chiquito, grande, vistoso, discreto, es pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sus bocas los han condenado. No es cierto. Entonces, cuando esto se hace tan habitual, se hace tan parte de nuestra vida, el vivir de esta forma,
pecamos deliberadamente. Y el problema es que cuando conocemos a Jesús, y es que aquí se está complicado porque hay mucha gente, o bueno, muchos de ustedes han crecido en la iglesia. Yo espero de todo corazón que hayan ya tenido un encuentro personal con Cristo, pero en mi caso, que yo no conocía nada y vine a conocer a Cristo hasta los 19. Yo recuerdo que cuando recién lo conocí o tuve un encuentro y experimenté su presencia y todo, yo estaba como de que no, cero pecado y no, eso me hace mal, y dejé amistades y tenía cosas, instrumentos que utilizaba para hacer otras cosas y dije, no, esto me tengo que deshacer, y lo regalé. Hice mal en regalarlo porque se lo regalé a un cuate que luego lo traje a la iglesia, pero bueno, esa es otra historia. Y empecé y todo, ¿no? Entonces, en esos momentos, yo de manera personal pienso que cuando somos recién convertidos, Dios nos mete como en una burbuja donde todo parece color de rosa y cuida nuestro corazón en esa temporada. Pero de repente esa burbuja se rompe y ahora sí, ok, ya entendiste que pecar está mal, pues no hay que pecar. Y regresas al mundo real, feo como es, y te topas con las mismas tentaciones. Y cosas que antes tú buscabas para hacerlas, hoy que ya no buscas hacerlas, ellas te empiezan a buscar a ti. Y como que chale, y así hasta regalado, ¿no? El punto es que eventualmente yo de nuevo converso reincidí en la droga, y recuerdo ese día haberme sentido la peor basura de toda la existencia humana, y hoy entiendo que era el entristecimiento del Espíritu Santo. Y en ese momento fue tan claro y fue tan palpable. Y gracias a Dios, al menos en ese momento, ese entristecimiento me llevó a arrepentirme. Y gracias a Dios de esa ocasión a la fecha, han pasado casi 5 años, no he vuelto a tener problemas con la droga. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Ya casi termino, me faltan como 30 minutos. ¿Cuál es el problema? Que hubieron más adelante, conforme fui creciendo, digo en edad, tamaño y todo, así también las tentaciones fueron siendo diferentes. Entonces Satanás sabía que yo ya había seguido la guía del Espíritu Santo, y las drogas habían sido algo que pudo menguar en mí, pero entonces ahora viene y me presenta algo más. Me presenta algo más y caigo. Y esto es en la fornicación. Para colmo, en esa temporada, yo con la noviecita que tenía en ese entonces, aquí está mi amor, o sea, tú que fuiste mi esposa después, pero en esa temporada, pues éramos truzudos los dos. Terminamos, yo estaba en un proceso de superación personal. No es cierto, me deprimí, honestamente. Y en eso se me presenta esta tentación y eventualmente lo hago. En esa temporada yo estaba compartiendo mensajes en la radio, en la Luciérnaga, me acuerdo. Y para no hacerte el cuento largo, no es más testimonio, lo hice una vez, sentí el entristecimiento del Espíritu, pero cuando se me volvió a presentar la oportunidad, lo volví a hacer. Y eventualmente, cada vez que yo seguía cometiendo este pecado, el entristecimiento del Espíritu se empezaba a sentir cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos. Es como, por ejemplo, esta bocina.
Tú estás aquí, lo escuchas fuertecito y clarito, pero si tú decides salirte porque el ruido te molesta, afuera vas a escuchar más bajo, pero probablemente aún lo sigas escuchando. Pero si subes 2 cuadras, eventualmente vas a dejar de escuchar esta bocina. Entonces, supongamos que esta bocina, va a sonar, que esta bocina es el Espíritu Santo entristeciéndome. Cada vez que yo pecaba, lo único que hacía era apartarme más. Y llegaba yo y yo decía, bueno, aquí, y lo volví a hacer y seguía sintiendo el entristecimiento y decía, ay, qué incómodo, no deja disfrutar esto. Entonces yo me alejaba y me alejaba hasta el punto en que dejaba ya ese entristecimiento que el Espíritu Santo generaba, yo ya era inmune, ya no lo sentía. Y por favor, levanta tu mano y dime que no he sido el único. Si te ha pasado, si has hecho eso conscientemente. Los demás mentirosos, hijos de nada. Gracias. Y eventualmente dejé de sentirlo. Entonces, pecar sin sentir el entristecimiento del Espíritu Santo implica que nos apartamos de Él para poder continuar pecando sin sentirnos mal por hacerlo. Y date cuenta qué peligroso y qué destructivo es esto. Aparentemente tú estás disfrutando lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo te estás alejando de la única persona que te puede ayudar a no hacerlo. ¿Tiene sentido? Y es feo. Y pues en esa temporada honestamente me perdí en el sentido de enfriamiento espiritual. No sentía nada más que el deseo de seguir satisfaciendo algo que era producto de lo que mi carne quería hacer. Y bueno, creo que muchos entendemos lo que eso es. Muchos de los que estamos aquí venimos de ser restaurados después de habernos apartado voluntariamente del Espíritu Santo. Y aquí no estamos hablando de salvación, o sea, tampoco estoy diciendo que el Espíritu Santo se aleja. Pongo este ejemplo porque realmente los que volteamos e ignoramos al Espíritu somos nosotros. El Espíritu Santo ahí está, digo, usando el ejemplo de la bocina, ¿no? Pero bueno, al final esto trae consecuencias y quisiera pues que me prestaras la atención, que abrieras tu corazón. Y si por algún motivo tú estás atravesando esta situación en estos momentos o recientemente, recibas esto con lo que vamos a continuar y permitas que Dios haga lo que quiere hacer. Entonces hablábamos de que cuando ya no sentimos nada al pecar, o sea, no sentimos tristeza, no sentimos arrepentimiento y podemos pecar y pecar y pecar, implica que nos hemos apartado del Espíritu Santo, nos hemos apartado de Dios. Y esto trae consigo consecuencias y consecuencias serias. Vamos a Juan 15, del 4 al 5, por favor. Juan 15, del 4 al 5. Y ves que yo empezaba con un ejemplo sobre la rama cortada. Y dice Juan 15, versículo 4, permanezcan en mí, son palabras de Jesús a sus discípulos, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid o si la cortan del árbol. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, yo soy
el árbol, ustedes son las ramas de ese árbol. Los que permanecen en mí, unidos a mí, en otras palabras, y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y ese es el riesgo, chicos, de cuando le ponemos silencio al entristecimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el riesgo, nos separamos. Esta versión literalmente usa separados de mí. Y si Cristo nos está advirtiendo que separados de Él no podemos hacer nada, implica que así como hay una forma de permanecer en Él, hay una forma en la que nos separamos de Él. Y no vamos a darle tantas vueltas. Lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. Es el pecado, es nuestro pecado. Son las cosas que hacemos que van en contra de su voluntad. Y sabes algo, inclusive Salmos 138, 6 dice: porque Jehová es excelso, es grande, glorioso, y atiende al humilde, pero al altivo o al orgulloso lo mira de lejos. Entonces, entendemos que cuando vivimos en pecado deliberadamente, nos apartamos de Dios, pero así también cuando no queremos reconocer nuestro pecado, nos volvemos orgullosos. ¿Y qué crees? El orgullo también nos aparta. Y ahí no nos apartamos nosotros. Al orgulloso Dios lo mira de lejos. En otras versiones dice, lo aparta. Entonces, mientras nosotros estamos atravesando la calle de la amargura, Satanás está brincando de alegría porque logra su cometido. Te separó de estar pegado al árbol que te da vida y te hace producir fruto. Logró que te cortaras. Ni siquiera Satanás viene y te dice, vámonos, y te corta y te tira. No, nosotros voluntariamente decidimos desconectarnos de la fuente de vida, del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué produce cristianos? ¿Sabes? El que los cristianos, dice que cristianos nos separemos de Dios, ¿sabes qué produce? Cristianos con EBP. Estado vegetativo persistente. Cristianos en estado vegetativo. ¿Cuáles son los síntomas? Y anótalos si tú te identificas. Síntomas de un cristiano en estado vegetativo. Número 1, desconexión espiritual. Cero interés en las cosas de Dios. Cero. Antes venías a los servicios con gusto porque disfrutabas, y de repente venir al servicio empieza a ser una como carga, como ¿quién predica? No, y encima predica ese que me cae re mal. Convocan a un discipulado para servidores o gente que quiera comenzar a servir y dices, otra reunión. O sea, si ya de por sí era difícil llegar a las 7 a GX, me estás pidiendo que llegue a las 6. Y encima de que me estás pidiendo que llegue a las 6, me lo está pidiendo Rodo. ¿Qué? O sea, no.
cero interés. Convocan a la oración anual que hace la iglesia en conjunto y te dicen: vamos a terminar el sábado orando en la iglesia, y híjole, no, es que como que me voy a ocupar ese día. Oye, pero es en 2 semanas. Sí, yo siento que aún así me voy. Cero interés. ¿Te has sentido así? Cero interés en las cosas de Dios. Desconexión espiritual. No, y déjame decirte algo, conforme avanzan los síntomas, son peores. Son peores. Es degenerativo. El segundo síntoma, falta de sensibilidad al Espíritu Santo. No siento nada. Están los chicos de alabanza cantando, están hablando de parte de Dios, y yo estoy con mi cara de palo seco, como otro servicio. Y algo dentro de ti sabes que está mal, y algo dentro de ti dice: necesito algo que me haga sentir por lo menos cólicos, o no sé, sentir algo. Y tristemente no logramos sentir nada. No vemos a Dios. De repente es como cuando llegamos a ese síntoma, es como si de repente Dios nos dejara solos. No lo escucho, no lo siento, no lo veo, y no sentimos nada. ¿Te ha pasado? ¿Has dejado de sentir en algún momento? Tercer síntoma, rutina sin vida. Y eso está cañón, porque lo podemos comparar con servicios sin propósito. Entras a servir, lo disfrutas, caemos en nuestros pecados, nos alejamos, nos convertimos en un cristiano EVP, y ahora el servicio, pues no voy a dejar de servir, pero voy a venir nada más a cumplir. Entonces ya no vienes con la intención de hacer lo que haces para Dios. Ya no vienes con la intención si eres anfitrión, de recibir a los hermanos con una sonrisa: hermano, bienvenido, siéntese hasta adelante, y reírte cuando te diga: ay, que no quiero. No, hermano, es que ahí se tiene que sentar. Ya no, vienes y ya te ganaron, ya abrieron la puerta, y sigues sirviendo, pero ya no le hayas propósito a hacerlo. ¿Te ha pasado? Qué cansado es el servicio cuando no hay propósito, no sentimos tener propósito del por qué lo hacemos. Y el último, y al menos te hablo de forma personal, fue mi punto de quiebre, donde ya no lo soportaba. Fue cuando llegué a los sentimientos de vacío y falta de propósito, ya no en el servicio, en mi vida. Y empieza todo este tema donde: ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo 15 años, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya tengo 12 o ya tengo 13, ¿qué voy a hacer? Y de ser, porque lo he visto, de ser adolescentes, jóvenes, chispa, que siempre te saludaban con una energía muy padre, de repente los ves como zombies. ¿Qué onda? Se empiezan a sentar hasta atrás. No es cierto. Sí, yo lo hice. Y todo deja de tener sentido. Qué bueno que te rías. Eso me dice que no me odias, pero esto es serio. Sentir que algo falta.
en tu vida y buscar 1001 cosas que lo puedan llenar y al final seguirte sintiendo igual. Es horrible. Te lo digo por experiencia, es horrible. Imagínate como mexicano, tú has probado los tacos al pastor. Imagínate que de repente ya no encuentras tacos al pastor en ningún lado. Imagínate, digo yo casi cualquier cosa que me den la puedo comer con tortilla. Me gusta la tortilla. Imagínate un mundo sin tortilla. Pues peor es vivir tu vida y no encontrarle sentido, no encontrarle propósito. Y es que el propósito lo da Dios. Aprendimos mal, o más bien nos faltaron muchas cosas que aprender. Y sabes, me encanta, ya estoy terminando, chicos, de veras, yo sé que ha estado un poquito largo, pero ya estamos terminando. Vamos a Romanos 7:18, creo que sí lo pasé. Y en estos versículos que vamos a leer a continuación, está el apóstol Pablo escribiendo una carta a cristianos, o más bien judíos cristianos recién convertidos o de poco tiempo de haber aceptado a Cristo en Roma. Y Pablo les hace una carta, pero una señora carta, donde prácticamente hace una síntesis de lo que debe ser una vida en Cristo. Literal, o sea, léanla, neta, no se van a arrepentir y a lo mejor se ofendan con Pablo también, ¿no es cierto? Y dice Romanos 7:18, Pablo aquí llega a una parte donde anteriormente yo decía, no manches, el Pablo pecaba siendo ministro, o yo tomaba esta parte de su carta como Pablo hablando en tiempo presente de él. Y no, realmente Pablo aquí llega a una parte donde ahorita lo vamos a leer. Él está hablando de cómo el pecado le hizo lo que quiso y cómo fue la experiencia de él. Es una experiencia, pero vamos a leerla. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, es decir, en mi vieja naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Somos malos, soy malo por naturaleza. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Ves que yo te decía, por cuenta propia no podemos hacer o dar frutos buenos? Te lo dije hace un rato, todo lo bueno que puedas ver en mí no soy yo, es Él. Nada bueno puede provenir naturalmente de mí, de nosotros. Versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. En el fondo sabemos qué es lo bueno. Sabemos o discernimos la voluntad de Dios. En el fondo, todos. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo, en otras palabras, en mi carne, en mi naturaleza humana, hay otra ley, que es la ley del pecado. Chirrión. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Y esto está la primera vez que yo lo leía,
yo me sentía así y decía: Señor, la pornografía, quiero dejarla, Señor, pero pareciera que entre más quiero dejarla, más me atrapa, más me domina, más la veo, más hago lo que no debería de hacer. Y te lo digo con el corazón en la mano, chicos. Algo similar, no igual, pero similar. ¿Cuántos usan TikTok o han usado TikTok? ¿Cuántos? Ya vi risas, ya vi quiénes están identificando. De acá se ve todo. ¿Cuántos han usado TikTok? Bien. ¿Alguna vez te ha pasado que llevas 2 horas haciendo esto? Perdón. Yo no uso ya TikTok. Ahorita van a entender por qué. Pero así. Scroll. 2 horas. Y de repente algo en ti dice: ay, ya, párale. Ya me duele el dedo y mira que ni esfuerzo tengo que hacer, pero ya. Y de ese momento en el que dices ya, te echas 1 hora más todavía. Hasta que o te gana el sueño, o te piden hacer algo, o tienes un compromiso y es como de: me tengo que alistar. Y lo dejas y te vas. Qué difícil. Chami hablaba, por eso desinstalé TikTok, por lo que Chami decía acerca de cómo las redes sociales están diseñadas para atraparnos. Y el pecado hace algo similar. Entonces te decía, entre más yo decía: Señor, yo sé que está mal, perdóname, sé que esto no debe de ser, pero ¿por qué no puedo dejar de hacerlo? Y leía esto que Pablo escribió y entendía lo que te he venido hablando hace casi 1 hora más. Nosotros nacimos, o más bien Cristo hizo que en nosotros naciera una nueva naturaleza. ¿Ok? Nuestra naturaleza humana está ahí. Viene Cristo, nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer espiritualmente, y ahora prácticamente en nosotros cohabitan 2 naturalezas. La naturaleza de mi carne, de mi cuerpo, que está sujeta al pecado, que si yo le doy tantita rienda suelta, lo primero que va a hacer es ir a pecar. Pero por otro lado, Cristo pone de su naturaleza en mí, y esto es a través de su Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo decía: qué miserable soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es interesante, te voy a dar el dato. En Roma, por aquellos entonces, había una tortura que se le hacía a los prisioneros. Y la historia dice que encadenaban a 2 personas espalda con espalda, y muchas veces uno de los 2 moría primero. Entonces, ¿qué crees cuál crees que era la tortura? Dejar al prisionero vivo encadenado al cuerpo muerto. Qué feo. Digo, yo he visto series y películas o documentales que hablan de cómo la higiene en esos tiempos no era la prioridad ni lo más común. Entonces imagínate a un esclavo encadenado a un cadáver. Al cadáver probablemente se lo comen las ratas en la noche, probablemente tiene larvas de mosca, la peste, no sé, nunca he olido un cadáver, pero dicen que huele muy feo. Y el prisionero tiene que cargar el peso de su compañero muerto. Y Pablo ilustra
lo que te decía antes, de nuestras dos naturalezas conviviendo en nosotros, como esto. Mi parte viva tiene que lidiar con el peso de mi parte muerta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabes, algo que a mí me encanta, y es donde entiendo, o entendía más bien, que Pablo estaba hablando de una experiencia, es en el versículo que le sigue. Déjame, perdón, es que no lo coloqué. También en este iPad se borran los versículos, brother, no manches. Ahí está. Romanos 7:25. Pablo acaba de decir: qué miserable soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cristo. Cristo. ¿Quién me librará de mí mismo? ¿Quién me va a salvar de mí, de mi naturaleza pecaminosa? Cristo lo va a hacer. Cristo lo hizo. Porque antes de su sacrificio, nosotros no teníamos opción. Realmente era muy difícil, porque solamente teníamos la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento de formas increíbles, pero eran contadas las personas que podían tener el privilegio de experimentar el poder del Espíritu Santo. Pero cuando Cristo decide ir a la cruz, le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, les conviene. Porque en el momento en que Cristo estaba físicamente, Cristo era el radar o la brújula de los discípulos. Cristo era el que decía qué estaba bien y qué estaba mal. Pero nos damos cuenta también que la humanidad de Cristo tenía limitantes. Cristo no era omnipresente, no podía estar en todos y en ningún lado al mismo tiempo. Estaba, y por eso las multitudes lo abarrotaban. Pero imagínate la gente que no podía, o llegaba tarde, o no tenía piernas, o no sé. Entonces por eso Cristo les dice: les conviene que yo me vaya, porque vendrá alguien más. Enviaré una ayuda que no va a estar con 12 personas, que va a estar con todo aquel que ponga su fe en mí. Y ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Espero que todo lo que hemos venido platicando hasta ahorita haya cobrado sentido. Pero sabes, otro detalle importante. Pablo dijo: qué miserable soy. Pablo no dijo: ay, yo no puedo, ¿quién me puede ayudar? Pablo dijo: qué miserable soy. Pablo reconoció su miseria. Y miseria no es otra cosa que una condición de extrema pobreza, o de extrema carencia, ¿sabes? Y en ese momento Pablo dice: qué miserable soy, qué miseria espiritual hay en mí. Y entendamos, cuando nos apartamos de Dios, de su Espíritu, nos volvemos miserables espiritualmente hablando. Y creo que el detalle de que Pablo reconozca su miseria espiritual, previo a reconocer también que Cristo es el que lo ayuda,
nos tiene que dar una lección a nosotros. Porque hay mucha gente que quiere ser restaurada, pero no quiere reconocer que esa misma persona fue la causante de llegar a ese punto. Nadie te obliga a pecar. Nadie te obliga a abrir tu tableta o tu teléfono y ver un video de pornografía. Nadie te pone un cigarrillo en la boca y te dice fúmale o ahí te quedas. Nadie te obliga a hablar mal de la gente. Nadie te obliga a juzgar a la iglesia, a la novia de Cristo. Nadie te obliga. Tenemos que reconocer que somos nosotros mismos los que nos ponemos en esa posición. El Espíritu Santo, concluyo con esto, nos ha sido dado para guiarnos y transformarnos, pero debemos decidir si vamos a permitirle obrar en nuestra vida o si por el contrario vamos a continuar deteniéndolo. Cuando vivimos de tal forma que entristecemos al Espíritu Santo, perdemos la conexión vital que nos mantiene en Dios. El Espíritu Santo no solo nos llama al arrepentimiento no solo nos llama al arrepentimiento cuando fallamos, que es lo que te decía en un principio, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo te dice, no vivas de esa forma, porque no está bien. Vive de esta otra. Y si lo vemos solamente de esa forma, podemos decir, qué difícil es no pecar o no sentir tentación o no pecar. Qué difícil. Pero así como Él nos lleva o nos llama al arrepentimiento de nuestra forma de vivir pecaminosa, también nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y terminamos donde iniciamos. El Espíritu Santo es el que se encarga de formar a Cristo en nosotros. Cristo no pecó. Eso significa que mientras más le permitamos trabajar al Espíritu Santo en nosotros, más nos vamos a parecer a Cristo. Y mientras más nos parezcamos a Cristo, pensemos como Cristo, hablemos como Cristo, sintamos como Cristo, menos poder va a tener el pecado sobre nuestras vidas. Ponte de pie. Y quiero hacerte una pregunta de forma personal y respóndela en tu corazón. Y esta pregunta es decisiva esta noche, porque si alguien de los que estamos aquí estamos atravesando una situación parecida a la que te acabo de platicar, entonces déjame decirte que esta serie que se está iniciando es para ti y es una guía que nos va a dar una serie de pautas para volver a acercarnos. ¿Por qué hablamos primero de el entristecimiento del Espíritu Santo? Porque si no entendemos que le hemos entristecido, que nos hemos apartado, entonces va a ser difícil recibir las próximas enseñanzas. Y creo que esta es una buena oportunidad para que regresemos y nos conectemos a la fuente de vida. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo obre en ti y te lleve a ser más como Jesús? Respóndelo en tu corazón.
Y si tu respuesta es no, está bien, es tu decisión. Pero si tu respuesta es sí, ¿por qué no cerramos nuestros ojos? Abrimos nuestro corazón y reconocemos nuestra miseria delante de Él. Noche acabamos de tener. Ahora no te vayas, que quiero dejarte una información. Tenemos actividades a lo largo de la semana. Martes tenemos Café y Verdad en punto de las 8 de la noche. Tenemos Café y Verdad de jóvenes, de adolescentes, acuerdo a tu edad, también para tus padres, para tu mamá, en Café y Verdad de mujeres. Miércoles tenemos altar familiar. Ubica un grupo para que puedas ir con toda tu familia y leer la palabra de Dios. Viernes, no te puedes perder el programa Enfócate, conducido por mujeres. Sábado, si tienes hermanitos de 4 a 12 años, tráelos a Tabernáculo Kids a partir de las 10 de la mañana. Y a las 7 de la noche, de nueva cuenta, aquí con nosotros en Generación Extrema. El domingo, para cerrar la semana, tenemos 2 servicios generales a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Recuerda, estamos ubicados en Avenida Belisario Domínguez entre Mina y Guerrero. Gracias.